recuperar esos momentos, ese liderazgo y pensar que en Almeida está la solución de los problemas actuales. Dijo, para México llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En 2 años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos. Queda algo. Pero lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo ni energía. Siempre mi energía es que gane el AEK de Atenas. No miento, sin embargo hemos podido saber por fuentes de ESPN que sí hubo y que sí hay un contacto entre la cúpula de Guadalajara y Matías Almeida. No sé qué opinas, Jorge Pietrasanta. ¿Tú quisieras de vuelta a Matías Almeida en las Chivas? Claro que sí. Saludo para todos. A veces segundas partes no son buenas, ¿no? Dicen. Pero en este caso me parece que sí. Hay mucho cariño, mucha conexión, mucho de todo de la gente de Chivas, me refiero a la afición, con Matías Almeida. O sea, yo creo que sería la mejor opción que podría tomar el rebaño para la siguiente temporada. Simplemente por eso, difícilmente se nota que haya tanta conexión de un ex técnico con un equipo. Difícilmente, aunque los haga campeones. Por ejemplo, Mohamed hizo campeón al América, pues ya sabemos la historia aquí con Ricardo. No es lo mismo a lo que dejó, y lo sabe Ricardo y lo sabe también Paco, lo que dejó Matías Almeida con el Guadalajara. Es un cariño que va casi pegado, y cuando tú notas que se pone, se tatúa en el brazo el título, todas estas cosas, pues llenaron de amor a la afición con Matías. Ahora, se supone, lo que cuentan es que fue abarcando espacios, fue tomando poder, es otra cosa. que ya manejaba hasta las llaves donde estaba la cortadora de pasto y decidía dónde mover muebles, etcétera. Yo creo que el Guadalajara va a aplicar la que viene manejando últimamente, este círculo vicioso, con Leaño y con Cadena, de dejar a Arturo Ortega y esta onda de dejas al interino algunos partidos, un tipo de reacción, y luego a mitad de temporada ya no te funciona el interino y entonces a buscar. Hay mucha diferencia entre esto de dejar a Ortega y traer al Mesías, porque Matías Almeida se convirtió en el hombre que para la afición de Chivas puede volverle a dar esa grandeza. ¿Qué opinas, Ricardo? Buenas noches a todos. Han pasado desde la fecha que dijiste que tomó la familia Vergara, muchos directores deportivos, muchísimos técnicos y solamente un título, ¿no? Entonces algo sucede, algo pasa, algo hay que modificar, algo hay que hacer diferente. Y yo comparto lo de Matías Almeida, conozco la problemática que hay porque sí tomó mucho poder dentro del equipo y a lo mejor se generó algunos problemas. Yo lo único que diría es a lo mejor hacer el proceso al revés. Paco, tú que tienes también experiencia ahí, ¿quién va a traer como director deportivo a Matías Almeida? A lo mejor que Matías Almeida elija al director deportivo. Sería algo extraño, muy extraño, pero que si van a traer a Matías Almeida, que Matías Almeida diga quién va a ser su jefe. Sería algo súper extraño. Yo no comparto esa realidad, pero no veo otra. No creo que se vayan a quedar los que están, que son los que trajo Fernando Hierro. ¿Quién va a ser el director deportivo si viene Matías Almeida? No lo sé. Otro más en la lista de los que hemos pasado por ahí y no ha pasado gran cosa más que un título. Entonces, ¿es complicada la gestión en el Guadalajara? Sí lo es. Ya pasamos muchos, han pasado muchos técnicos y ha habido pocos resultados. Hugo, ¿qué te parece la situación del Guadalajara? Da tristeza y da coraje también, porque pues, Guadalajara mantiene este estilo mexicanista que es muy importante, que esté acompañado de buenas camadas, de buena gestión, de buena estructura, y hoy el Guadalajara pues está con esta incertidumbre y hace tiempo, o sea, 22 años y 2 ligas contra lo que han crecido otros equipos. Realmente es como para pensar de parte del dueño si sigue asesorándose con la misma gente, si busca cambio de paradigmas, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, es mucho tiempo para hacer un equipo grande, indudablemente que un título no es suficiente, y han pasado, como dice Ricardo, directores deportivos, técnicos, y como que no encuentran el camino por dónde, ¿no? El hecho de que estén pensando en Matías Almeida, comentaste hace un momento que hay rumores de que ya están hablando con él. Que hubo un contacto, fuentes de ESPN dicen que ya cuando menos hubo una conversación que niega Matías Almeida. No lo niega, obviamente, porque está profesionalmente con un contrato con el AEK, ni modo que diga que sí. O sea, podríamos decir
que podríamos decir que hay otro mentiroso, pero mentiroso no es, porque a lo mejor no es algo oficial, y si es algo que le ha llegado y que puede ser factible, como bien lo comentaste hace rato, que Ortega le den la oportunidad de seguir hasta cuando se cree que ya es el momento de cambiar, bien, pero bueno, Almeida, como bien dices, dejó un recuerdo bonito, agradable, el equipo jugó bien, ganó un título, y de esa manera pues él tiene pues un colchón, ¿no?, para sentirse ilusionado en un futuro como para regresar al fútbol mexicano, y me parece que Chivas debe de encontrar, no sé, Ricardo, lo que acabas de comentar, un director deportivo como para que ponga las cosas en orden, con conocimiento deportivo, porque la gente que le está asesorando a Mauri creo que no es muy conocedora de lo que es el fútbol mexicano y cómo hay que manejar deportivamente un club tan importante como Chivas. Ahora se nos olvidan las cosas, Paco, por ejemplo, Jorge, Ricardo, Hugo, en el caso, por ejemplo, del otro equipo de gran alcance, que en 25 años tiene un título, ¿no?, que es Cruz Azul. Cuando Luis Fernando Tena les da el triunfo de la octava, ¿no?, 97-98, luego se va, y me parece que regresó como 3 veces, con esta ilusión de decir, bueno, el que nos dio el último título lo va a poder lograr, si no a la segunda o a la tercera. Y esta es parte de la creencia que hay respecto a Matías Almeida. Y la pregunta es, ¿con qué material contará Matías Almeida respecto al que contó en cuanto a calidad? Y obviamente, ¿de qué tamaño será la inversión? Porque en Guadalajara otra vez es traer refuerzos o no. Buenas noches, Javier, compañeros. Pasa muy a menudo en México. Hugo estuvo en Pumas, se fue, regresó, ¿no? Lo mencionas de Cruz Azul. En América, Reynoso fue campeón. 3 veces estuvo. Sí. Fue, regresó. El profe Mesa en Pachuca fue, regresó. Y en Toluca también. Pasa mucho en México. Yo creo que Matías, y no voy a hablar de temas personales, las relaciones personales de Matías con los que estábamos involucrados en ese momento en Chivas, pero en la afición sí dejó un legado muy fuerte, que también deja en el AEK de Atenas y en su momento en River. O sea, sí es un tipo que genera ese vínculo con su entorno. A la gente se le olvida, pero al final ya no estaba bien el Guadalajara. Pero no. Por eso yo digo, de las relaciones personales, porque al final todo fue más que nada relaciones personales, de eso no puedo hablar porque cada quien tiene su versión. Yo no descartaría que sea una buena opción. Yo no puedo decir, no es una buena opción que regrese Matías, pero, y siempre hay un pero. El único jugador que dirigió Matías hace 6 años y que hoy está en Chivas es el Nene Beltrán. O sea, el resto de los jugadores... Y no era titular. Bueno, pero es el único. Sí. No hay nadie más. No. Es decir, va a llegar con jugadores nuevos. Ese vínculo que formó con los jugadores... ¿Y eso es bueno o mal? ¿Es bueno o mal? Es decir, para mí le quita puntos, porque esa relación que tenía con el jugador, que era muy importante en la cancha, hoy no existiría. A ver, Paco, vamos a hablar como se dice, ¿no? Al Con Chile. la verdad, al Chile. Sí. Se habla, porque estuvimos ahí los dos. ¿Así se dice? Y tú hablaste mucho de las relaciones personales ahorita. Okay, sí. Matías Almeida es muy bueno como nadie para gestionar y ganarse a los jugadores y junto con ellos ganar títulos, que finalmente es el objetivo principal, y a la gente, por supuesto, apoyando. Sí. Pero tuvo problemas con Amauri, tuvo problemas con muchos directivos, Sí. no se diga con, ¿cómo se llama? José Luis Higuera. José Luis Higuera. Con Paco. No sé. No, conmigo no. No sé. Conmigo no. Pero la verdad es que como que se habla, es lo que se dice a veces cuando Sí. secuestras al equipo, ¿no? Píntenme esa pared de rojo. Oye, no, dedícate Las a la relaciones cancha. eran malas, Javier. Ya estaba, cuando yo llegué, ya ¿Sí o no? la relación en general de directivos, cuerpo técnico, ya no era buena. Ya no Pero era. la tuya con él. No, terminó bien. Es que creo que de bien. los pocos, ¿no? Porque Sí, con Higuera, terminó bien. terminó peor Almeida Eh, que con Almeida, con Higuera, con Amauri. Es la realidad, ¿no? Matías hacía buena gestión, trabajaba muy bien en cancha, porque yo lo veía, trabajaba muy bien en cancha, pero hubieron temas extracancha que no sé hoy cómo se manejarían. En ese entonces, en la estructura era el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, Amauri no aparecía, era José Luis Higuera, Como un director O general. sea, pero a Mauri Sí. y él sí terminaron mal. Amauri y él, lo que a mí me toca, creo que no terminó bien en la relación, pero no sé, habría que preguntarles directamente a ellos. El asunto es de que en determinado momento, cuando yo hablé con Matías, él me dijo, Paco, yo ya me voy. Oye, acabamos de conseguir un título, vamos a ir al Mundial de Clubes.
quédate, Oye. vamos en 6 meses, vamos al Mundial de Clubes. No, Paco, hasta aquí llegamos. Y ya no había el ambiente idóneo para trabajar. ¿Leaño Para ver sigue las en la cosas. organización? ¿Leaño No lo sé. sí? No, no está. No lo sé. ¿No? No está. Ni como asesor así No, de te no ha ayudo en regresado, algunas cosas. no ha regresado y yo creo que no regresa. Es que no tuvo, me imagino también quién- tuvo problemas ahí. No me imagino quién fue, de acuerdo a las fuentes de ESPN, Ajá. quien de alguna manera buscó el contacto, porque Matías sí te va a contestar el teléfono y de parte de la gente de Guadalajara, Claro, pero si ¿quién viene es de esa Chivas. figura? No, el contacto de Fernando Hierro lo hizo Marcelo No, Michel. ahora, en este tema de que están buscando... De que alguien que le haya hablado O sea, a Matías. Le hablaron para decirle, de parte de Chivas, y no va a ser tan grosero decir, ni siquiera te tomo la llamada, oye, ¿cómo ves? ¿No? ¿Cómo verías? Y entonces Matías dice, yo estoy con el AECA, pero lo que sabemos de fuentes de ESPN es que sí lo han contactado y él dijo, pues no puedo, ¿no? Pero ya el solo hecho de que desde Guadalajara alguien en la directiva le tienda un hilo, La directiva cambió mucho. La directiva de hace 6 años a la fecha cambió mucho. De entrada, hoy el dueño y presidente del club es el señor Amaury Vergara, que no aparecía. Pero, Ese pero, entonces. pero los del consejo son pura familia, Paco. Sí, bueno, pero yo no Los sé. de abajo son Es que las hermanas, los cuñados. bueno, y los, ese es y los un dos consejo. directores deportivos que son Pérez Sí, y Martínez. pero yo creo que ellos ya están más fuera del A ver, al final, proyecto siguiente, yo ¿no? creo que en todo caso sí podría haber un acercamiento entre Amaury y Matías. Seguro, sí. Por lo menos, oye, ¿te interesa? Oye, estamos buscando, sí hay. Yo no creo que sean... Yo creo que no, gente el rencorosa. primer contacto no lo ha hecho a Mauri. No, estoy de acuerdo, pero sí se podría llevar a cabo. Sí, o sea, Se podría lo llevar. depende de cómo este emisario sintió la respuesta de Matías, De acuerdo. dar el siguiente De paso. acuerdo. Ahora, lo que Y también si tenía cláusula de adicción de contrato, ¿no? sí, yo creo que sí hay. Yo lo que quiero saber es de qué manera está pensando la siguiente corrida económica a Mauri para cerrar el año futbolístico, porque evidentemente es un equipo que está topado en ese sentido, Sí. ¿no? Y creo que el hecho de aquella final y de tener más o menos es una cantera que te da cierto soporte con los refuerzos que costaron, Cowell, el Pocho, el Chícharo, creo que Guadalajara no tiene en este momento una economía bollante como para pensar que si viene un técnico como Almeida, le tienes que responder con refuerzos. En cambio, Arturo Ortega garantiza que síguete por ahí Sí, y no la hagas de todos. nada más, no solamente los refuerzos, que los refuerzos fueron un motivo. Fueron un motivo para que Matías se fuera. Ya, quería más. Retirara, claro, y en ese momento la institución no tenía una solidez financiera como para darle ese tema de los refuerzos. El cuerpo técnico de Matías Son un montón. no es barato. No, y son un montón. No es barato. Entonces, de entrada, sí cambiaría muchísimo el presupuesto de hoy con Ortega a traer a Matías Almeida y su cuerpo técnico, cambiaría Pero Paco, por completo. Guadalajara no es un equipo que le dé privilegio al tema económico. Guadalajara va por el logro deportivo, sí tiene un respaldo muy importante con una empresa extraordinaria atrás, que es OmniLife. Entonces no es un problema de dinero. Me parece que sí, Amaury está determinado a elegir la mejor persona como director deportivo, al mejor técnico, Ricardo, para conseguir el logro deportivo. No tengo duda, Pregunto. No, Pregunto, fue un proyecto fallido. Pregunto, Javier, te pregunto Ricardo Sí. y te pregunto Paco, porque hay figuras en el fútbol internacional que no solo son técnicos, sino que se dedican a otras cosas como una gerencia deportiva que incluye Coach, sí. la dirección, ¿no? Pasa en Inglaterra muy seguido. Sí. ¿Funcionaría en México? ¿Funcionaría en Chivas? Ustedes dos que ya estuvieron ahí. O sea, Matías Almeida con todo su grupo a encargarse del equipo, no nada más ya de palabra decir solo eres técnico, sino te encargas de toda la estructura. A ver, yo te- ¿Funciona? Sí, A ver, sí, no, dale, Paco. Hugo, dale. Jorge, qué bueno que lo comentas porque yo en Pumas El Chivas de Guadalajara comenzó la semana con enfoque total en uno de los juegos más difíciles de la Apertura 2024, el enfrentamiento contra los UNAM Pumas por la 15ª jornada. Este partido, programado para el próximo sábado en el Estadio Akron, lleva un gran peso. Además de ser un clásico intenso, podría definir el futuro del Chivas en la temporada. Ganar es esencial para mantener al equipo en la pelea por la clasificación directa a la liguilla, sin depender de otros resultados. Durante la semana, los rojiblancos no han escatimado esfuerzos en los entrenamientos, con el cuerpo técnico y los jugadores enfocados en estrategias para superar a uno de los rivales más desafiantes del torneo. La presión y la expectativa de la afición, que llena el estadio en cada partido, solo aumentan la responsabilidad del equipo. Para el alivio de los aficionados,
el Chivas recibió buenas noticias con el regreso de dos jugadores importantes, Javier Hernández y Gilberto Sepúlveda. Chicharito, como es conocido, pasó semanas fuera recuperándose de lesiones, especialmente tras un largo proceso de recuperación del ligamento cruzado anterior, seguido de lesiones musculares consecutivas que le impidieron jugar con la regularidad que él deseaba. Durante este tiempo las críticas no cesaron, pero ahora está de vuelta en los entrenamientos con el resto del equipo. Por otro lado, Gilberto Sepúlveda, el Tiva, quien sufrió un esguince contra Pachuca, también se unió al grupo, lo cual fortalece la defensa para el enfrentamiento. Ambos regresos son motivo de esperanza para la afición, que deposita en Chicharito la expectativa de que sea la referencia ofensiva que tanto necesita el equipo. Con él y Tiva en el campo, el técnico y los seguidores esperan ver un equipo más compenetrado y capaz de finalmente mostrar un fútbol sólido y decisivo. Sin embargo, el Pumas llega con algunas bajas que, para el Chivas, representan una ventaja estratégica. El equipo de Guadalajara fue sorprendido con la noticia de que Julio González, portero titular de los felinos, quedará fuera otra semana por problemas en la rodilla, lo que debilita la defensa adversaria. Para completar, el capitán Lisandro Magallán tampoco estará presente, pues sufrió un esguince de rodilla en la 13ª jornada contra Monterrey. Con estas ausencias importantes, el técnico Gustavo Lema optó por no arriesgar, ya que ambos jugadores representan la seguridad defensiva de Pumas. Esta situación abre una ventana de oportunidad para el ataque del Chivas, que necesita aprovechar la fragilidad del rival para crear jugadas más incisivas y asegurar un resultado positivo. Pero no todos son buenas noticias para el Chivas. Roberto Alvarado, el Piojo, quien había sido una pieza importante en el mediocampo, también está fuera. Se lesionó durante el partido contra Necaxa, en la 13ª jornada, y, aunque el club aún no ha oficializado el tiempo de recuperación, fuentes indican que no debería regresar para los últimos juegos de la fase regular. El equipo ya está planeando cómo reorganizar el mediocampo sin el Piojo para los próximos encuentros contra Santos Laguna y Atlético de San Luis. La ausencia de Alvarado es una pérdida significativa, ya que suele ser el jugador que organiza las jugadas y ofrece un respiro entre la defensa y el ataque, dando un dinamismo al equipo que ahora deberá ser sustituido. En medio de las dificultades y desafíos, una leyenda del club se encargó de motivar al plantel, y en especial a Chicharito. Ramón Ramírez, uno de los mayores ídolos en la historia del Chivas, dedicó palabras directas al delantero. Él cree que, a pesar de las lesiones y el peso de la edad, Chicharito aún tiene mucho que ofrecer y puede ser el punto de inflexión que el equipo necesita. En un podcast reciente, Guardianes de la Tradición, Ramírez envió un mensaje sincero al atacante, pidiéndole que se comprometa en cuerpo y alma con su recuperación y que le dé una última oportunidad a su carrera en el Chivas, pero en las mejores condiciones físicas. Para Ramírez, el regreso de Chicharito es fundamental porque puede ser el delantero móvil y peligroso que el equipo necesita para capitalizar las oportunidades de gol que se han desperdiciado. Además, cree que, con su experiencia, Chicharito también podría ser un ejemplo y motivación para los más jóvenes del plantel, mostrando lo que significa realmente jugar para el Guadalajara. Sin embargo, no todos ven este regreso de forma tan positiva. Carlos Hermosillo, exjugador del América y del mismo Chivas, hizo críticas directas y provocativas sobre el retorno de Chicharito. En un comentario que generó polémica, Hermosillo cuestionó cuál es el verdadero objetivo del delantero al volver, insinuando que podría estar más preocupado por su imagen que por el rendimiento en el campo. Para Hermosillo, Chicharito ya no es el mismo jugador de antes y el tiempo y las lesiones están pesando en su desempeño. Incluso sugirió que el Chivas debió contratar al jugador más como motivador que como delantero, lanzando una indirecta hacia la decisión del club. En el programa La Última Palabra, llegó a cuestionar si el atacante está realmente comprometido con la afición o solo buscando prolongar su carrera. Este comentario resonó en la prensa y entre los aficionados, dividiendo opiniones y aumentando aún más la presión sobre el delantero para demostrar su valor en el campo. Con todo esto en marcha,
El Chivas tiene una misión clara: vencer a Pumas y asegurar su posición en la tabla. Una victoria es esencial para no depender de otros resultados y mantener la clasificación directa para la liguilla al alcance. Un empate o derrota pondría al rebaño sagrado en una situación complicada, dependiendo de que sus rivales tropiecen para poder clasificar. La presión es alta, pero el equipo sabe que necesita marcar la diferencia en el campo, y con Chicharito y Sepúlveda de regreso, hay una oportunidad real de sorprender y asegurar la ansiada plaza. Ahora es el momento de demostrar si el rebaño aún tiene la fuerza y el enfoque necesarios para conseguir los 3 puntos y llevar a la afición al delirio. Mientras el Chivas vive toda esta expectativa sobre el regreso de viejas figuras al equipo, un reciente rumor fue aclarado por alguien que conoce bien al rebaño: Matías Almeida. Muchos aficionados del Guadalajara estaban emocionados con la posibilidad de que el pelado regresara al club, pero esta ilusión se desvaneció cuando el propio entrenador argentino reveló que por ahora su enfoque está completamente en el AEK Atenas, en Grecia. Durante una rueda de prensa después de un juego del AEK, Almeida fue directo al grano, afirmando que todos esos rumores sobre una posible vuelta a México eran solo mentiras. Almeida fue sincero e incluso emotivo al recordar su paso por el Chivas, donde hizo historia al llevar al equipo a 7 finales y conquistar 5 títulos. A pesar de este fuerte vínculo con el club y la afición, que lo adora hasta hoy, dejó claro que no recibió ninguna propuesta del Chivas. Según él, cada vez que es contactado por algún club, su primera actitud es informar a la directiva del AEK, ya que desea quedarse en el equipo griego muchos años, dedicando toda su energía al proyecto europeo. El técnico destacó su compromiso, explicando que no quiere engañar a nadie y que por ahora, él es entrenador del AEK y espera continuar en esa posición. Aunque el nombre de Almeida realmente estaba entre las opciones de la directiva del Chivas, no hubo contacto formal con Amaury Vergara, actual presidente del club, lo cual prácticamente cierra cualquier posibilidad de un regreso inmediato del técnico. Mientras tanto, otra figura importante del Chivas, Antonio Briseño, aprovechó para expresar opiniones fuertes sobre el futuro del fútbol mexicano. Conocido por hablar sin reservas, el Pollo, Briseño, uno de los jugadores más experimentados del plantel, utilizó las redes sociales para criticar abiertamente a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol. Aún recuperándose de una lesión sufrida en el Clásico Nacional en Houston, Briseño decidió compartir su opinión sobre la falta de competitividad en el campeonato mexicano, que desde 2020 abolió el sistema de descenso y ascenso. En opinión de Briseño, esta medida acaba con el dinamismo y la emoción del fútbol en el país, perjudicando tanto a los clubes como a la pasión de los aficionados. Briseño no es novato en lo que se refiere a expresar sus ideas sobre cómo mejorar el fútbol mexicano. En julio de este año, ya había compartido en redes algunas propuestas que dieron mucho de qué hablar. Entre sus sugerencias, el defensa pidió una reducción en el número de extranjeros permitidos en la Liga MX, algo que, según él, abriría más espacio para talentos locales. También sugirió aumentar el número de equipos en la Liga A22, en caso de que el descenso continúe suspendido, y propuso eliminar los límites de edad en las divisiones de expansión, segunda y tercera. Para Briseño, estos cambios ayudarían a hacer el fútbol mexicano más competitivo y prepararían a los jóvenes jugadores para enfrentar desafíos mayores.